El viñedo es uno de los cultivos mediterráneos más extendidos en la península ibérica. De las cepas se obtenían las uvas para elaborar vinos de diferente graduación y calidad. Uno de los aprovechamientos tradicionales del vino que se empezaba a estropear en las cubas antes de terminar de consumirlo era la fabricación del anís, orujo o aguardiente. Estamos en San Martín de Morcal y vamos a recuperar lo que hacían mis abuelos para su subsistencia entonces. Entonces, en este caso vamos a hacer aguardiente. Si mal no recuerdo, era esto lo que se ponía. Se ponía hierbabuena, tolongina, menta, tomillo y piel de naranja y anís en grano. Vino 50 litros y esto pues debe haber pues unos 20 gramos de cada cosa. Menos esto que aquí hay 150 gramos. Y la piel de naranja que se pone siempre a bulto. Pues eso lo hacían cuando al principio del verano, que entonces había mucho plantío de cepas por aquí. Pero claro, se criaba el vino flojo y esto lo hacían con el vino de las soladas de las cubas, que ya estaba un poco agrio, para aprovecharlo. Pues ya hace muchos años esto. Y yo pues lo recuerdo porque con lo que aprendes de crío nunca se olvida. Pero esto lo hacían siempre por ahí fuera en los barrancos. Hoy yo tenía 11 años cuando empecé a verlo. Y cuando ya mi abuelo falló, pues tendría 15 años. Ahora vamos a echar la piel de naranja en la olla. Ahora echamos el tomillo. Ahora ponemos la tolongina. Ahora echamos el anís en grano. Ahora echamos la hierbabuena. Ahora echamos la menta. Echamos el vino. La última vez que hice con mi abuelo, lo hacían de casa. Que ya digo que tenía pues yo entonces 15 o 16 años. Lo hacían con el vino que se les empezaba a malmeter. Aquí caben 50 litros, ¿eh? Bueno, ya hemos echado los 50 litros. Ahora vamos a poner este tubo que conecta la olla con el serpentín. Antes, estas juntas las poníamos con masilla, que era salvado de trigo y agua. Hacíamos una masilla, como esta. Pero ahora lo voy a sustituir por una cinta que usan los fontaneros para las chimeneas. Que no sé qué resultado me dará, pero vamos a probarlo.
Ahora vamos a poner la cinta donde une con el serpentín, para que no salga, que no se vaya el vapor que sale por aquí, por la junta esta. Esto ya está. Ahora vamos a proceder a encender el fuego y esperaremos a que salga. Bueno, ahora terminamos de encender el fuego. Esto tardará sobre hora y media o hora y 3/4. Esto ya depende del grado del vino y del fuego que se hace. Cuando el vapor del vino llega por aquí, que hasta aquí, de aquí a aquí le cuesta un rato, pues ya tienes que aflojar el fuego un poco. En cuanto el vapor del vino llega por aquí, ya en un momento ya sale el anís. De ahí, aquí viene en vapor, hasta llegar al agua. En cuanto llega al agua se vuelve líquido. Ya se enfría y sale por ahí. Para la primera fase de calentar el vino en el alambique se necesitaba leña muy seca, que hiciera mucha llama. En cuanto el calor llega aquí, ya hay que aflojar. Hay que aflojar el fuego. Porque si no, el arreglo que se pone lleva peligro a que se ponga aquí, si hierve muy fuerte, entonces te explota la olla. Que lleva esta válvula también aquí, de madera, tipo antiguo, precisamente para eso. Porque antes que estallara la olla, esto saltaría. No se puede hacer ni mucho ni poco ahora. Por medio de la destilación, el alcohol del vino que se ha introducido en la olla del alambique se evapora junto con los aceites esenciales de las plantas aromáticas. El vapor pasa por el tubo hasta llegar al serpentín, que está cubierto por agua, donde se enfría y se licúa. Estoy echando agua porque tiene que llegar, tiene que tener un nivel aquí, cerca de donde está la unión. Donde está la unión del serpentín con este que viene de la olla. El secreto de obtener un buen anís consiste en conseguir mantener las temperaturas adecuadas en cada momento del proceso. Pues suele costar, desde que lo enciendes hasta que termina, pues 5 horas y media, 6. Eso depende del grado del vino. Depende, porque claro, si es un vino que es muy fuerte, tiene mucho grado, pues sale más alcohol. Entonces hay que estar más rato. De estos saldrán pues sobre 15 o 16. Porque este es muy fuerte, este vino. Por el extremo del tubo empieza a salir el alcohol que se ha licuado en el serpentín. Bueno, pues ahora mira, para cuando empieza a salir, pues hay que retirar el fuego como está. Muy poquito, muy poquito, muy poquito, hasta que salga un par de litros y medio o 3. Y después ya se puede volver a hacer un poco más de fuego. Este es muy fuerte, tiene sobre 80 grados. Y luego ya, así como va saliendo, va aflojando. Y por ese motivo es que hay que hacer el fuego más fuerte. Si no, el alcohol se vuelve blanco, o sea, el anís se vuelve blanco, se tumba, lo decimos nosotros. Esta garrafa es para echar el anís. Tiene 10 litros. Cuando se llene lo probamos a ver si es bastante fuerte o es demasiado. Cambiamos. El primer anís que se obtiene es tan fuerte que hay que mezclarlo en la garrafa para probarlo después. Sale bueno. Está ahora sobre los 60 grados. Así como vaya aflojando, porque ahora va aflojando cada vez más, pues
Se echa todo en el mismo sitio, ¿eh? Este y el que va saliendo. Entonces, cuando esto se llena, lo pruebas. Si te gusta, que ves que te gusta de graduación, pues no sacas más y en paz. Y si ves que es muy fuerte, pues entonces sacas un par de botellas o 3 más o 4. Las que salgan, esto ya es según el vino. Está demasiado caliente ya. Voy a echar una poca más fría. Con el calor que desprende el serpentín, el agua se calienta y se evapora, por lo que hay que renovarla. Porque así el vapor que sale de aquí se condensa mejor. A medida que la destilación va avanzando, la graduación del anís disminuye hasta tal punto que ya no se enciende al contacto con las llamas. Voy a intentar probarlo en el fuego, a ver si arde. Yo creo que no ya. Yo creo que está terminando de salir alcohol. ¿Ves? Ya no arde. Lo vamos a dejar ya. Esto se come un poco de pan tostado y luego se prueba que es como mejor sabe al paladar. La gente mayor de nuestros pueblos todavía recuerda con orgullo aquellos desayunos que tomaban los campesinos, consistentes en una buena copa de anís y pan tostado antes de iniciar las duras tareas del campo. Oye, pues has tenido buena mano, ¿eh? Gracias. Esto está buenísimo. Gracias, pero a mí también me lo parece. Está bien bueno. ¿Verdad que sí? Está buenísimo. Bueno, pues vamos a... En la aldea de San Martín de Morcat, José Luis Ayué ha recuperado para nosotros esta tradición de elaborar el aguardiente con el alambique que heredó de su abuelo, aplicando los conocimientos que de él aprendió. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.